Sí, si te estás preguntando, esto es totalmente inusual. No suelo aparecer en las intros de los videos, en realidad no suelo aparecer en los videos, solamente escuchan mi voz en off. De hecho lo estoy haciendo porque quiero agradecerles particularmente a ustedes porque hemos llegado a los 100.000 suscriptores en el canal y estoy totalmente agradecidos a ustedes por hacer esto posible, por siempre apoyar el canal, por siempre estar, por siempre acompañarnos y además por darme sugerencias cada video de cómo mejorar y qué casos hacer. Aparezco en pantalla para agradecerles y para comentarles de que esto no hubiera sido posible sin ustedes. Pero bueno, no me voy a poner romántico hoy día, no es la idea. Vamos a lo que vinieron hoy día, que es al caso de Elvis Presley. Él supo cautivar a toda una generación de jóvenes con sus movimientos extraños y sugerentes. Su voz única despertó una pasión incontenible y la cultura norteamericana conoció la explosión del rock and roll. Antes de realizar su primera grabación, una recepcionista le preguntó qué tipo de cantante era, cuál era su estilo, pero él contestó: "No sueno como a nadie". Elvis Aaron Presley, o simplemente Elvis, nació el 8 de enero de 1935 en la ciudad de Tupelo, Mississippi. Fue hijo único ya que su hermano gemelo, Jesse Aaron Presley, nació muerto, lo que derivó en un vínculo muy cercano con sus padres, más precisamente con su madre. El rey del rock and roll, como se lo conoció popularmente, esperaba que para su cumpleaños le regalaran una bicicleta o un rifle. Sin embargo, recibió una guitarra y en ella encontró una vocación natural para cautivar a las personas. En la secundaria fue un alumno promedio que, paradójicamente, reprobó música. Pero su aspecto con las patillas crecidas, su peinado con un jopo elevado y su ropa extravagante lo hicieron destacar entre sus compañeros. Su primera grabación, realizada en 1953, supuestamente pretendía ser un regalo para su madre. Sin embargo, algo en el joven Elvis estaba creciendo y la esperanza de ser descubierto parecía flotar en su mente. Pocos años después llegaría la fama y el éxito, ventas exorbitantes, presentaciones en televisión, un paso por Hollywood, recitales multitudinarios y un marketing que invertía cantidades de dinero totalmente excepcionales para la época. Sería un aficionado al karate y la lectura relacionada con la espiritualidad y numerología lo llevarían a perderse en su propia burbuja. Pero, ¿cómo fue que este joven de Mississippi pasó de estar en lo más alto a un final apagado y decadente? ¿Cómo fue su último tiempo en el que la falta de energía y un crecimiento deterioro de su salud lo convirtieron en la sombra de lo que supo ser? Acompáñenme a ver su historia. Voy a aprovechar esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales, relatos misteriosos, podés suscribirte a mi canal, activar la campanita para ver más contenido así y que YouTube te notifique. Son varios los testimonios que tratan de explicar el declive de Elvis hacia una vida opaca y que se deterioraba cada vez más, pero muchos coinciden que esta decadencia quedó marcada al principio de la década del 70 y se acentuó luego de su divorcio. Estos años encontraron a Elvis distanciándose cada vez más de su esposa, Priscilla Presley, con quien estaba casado desde 1967. La relación ya no era la misma y casi no dormían en la misma cama, pero todo empeoró realmente cuando salió a la luz un amorío entre Priscilla y su instructor de karate, el cual paradójicamente su marido le había recomendado. El 23 de febrero de 1972, la pareja se separó y tan solo 5 meses después, la compositora y modelo Linda Thompson se mudó a Graceland, la imponente mansión que Elvis tenía en Memphis. En agosto de ese mismo año, comenzaron los trámites legales para finalizar el divorcio definitivo, pero mientras tanto, el rey del rock and roll siguió dando conciertos y entregando espectáculos a sus fanáticos. Fue uno de estos conciertos, llevado a cabo en febrero de 1973, que 4 hombres se subieron al escenario en medio del show. Los guardias intervinieron de inmediato, pero Elvis tenía sus propios recursos y redujo y sacó del escenario a uno de estos hombres con movimientos de karate. Al parecer estos hombres no eran más que simples fanáticos entusiasmados, pero para Elvis había algo más.
En su cabeza tomó forma la idea de que el nuevo novio de su esposa le había mandado asesinos. Tan extrema fue su reacción que ni siquiera varias dosis de calmantes suministradas por un médico pudieron tranquilizarlo. La obsesión le duró un par de días y solo pudo calmarse cuando uno de sus guardaespaldas le presentó la posibilidad de realmente mandar a matar al instructor de karate. Elvis dudó y dio por terminado el tema, pero la situación atravesada daba pruebas de que ya no era el mismo. Finalmente, el 9 de octubre de 1973, se concretó el divorcio definitivo con Priscilla Presley. Para el rey del rock and roll, las cosas seguirían un curso fatídico. Los derrumbes y enfermedades serían cada vez más regulares en Elvis. A finales de 1973, tuvo que ser hospitalizado ya que se había excedido en el consumo de un medicamento conocido como Demerol. Su estado era semicomatoso. El físico le pasaba factura por tantos años de escenarios y excesos. Su médico de cabecera, conocido popularmente como Dr. Nick, decía que Presley no se sentía un adicto normal, lo que lo diferenciaba según él de un adicto común que corría a las calles para suplir una necesidad. Aún así, a pesar de que su salud se deterioraba cada vez más, cuando 1973 llegó a su fin, Elvis contaba con un total de 168 presentaciones realizadas durante todo el año. Este número representaba su marca más alta desde que había comenzado su carrera. En 1974 mantuvo el mismo ritmo de conciertos. Sin embargo, en septiembre su estado no era el mejor. Uno de sus músicos lo veía noche a noche en los camarines, tirado en una silla, respirando con dificultad y casi sin poder moverse. En una ocasión le dijo que cancelara todo, que suspendiera la gira y se tomara un año libre, pero el rey simplemente le palmeó la espalda y le contestó: "Estaré bien, no te preocupes". Por otra parte, los ejecutivos de la casa discográfica RCA Records empezaron a inquietarse. Elvis había grabado allí durante más de una década, pero en el último tiempo no mostraba interés ni ánimo para generar nuevo material de estudio. Por más que era una presencia importante en las radios del mundo y esporádicamente salían grabaciones suyas de años anteriores o compilaciones de presentaciones en vivo, su trabajo en la sala de grabación era inexistente. Para cumplir sus obligaciones contractuales, llegó a publicarse un disco bastante incoherente, el cual contenía fragmentos de charlas que solía dar en los conciertos entre canción y canción. Recién en marzo de 1975 volvió a los estudios, pero por más que su manager lo intentó, no lograron que el material de la sección fuera útil. Al año siguiente, la discográfica mandó un estudio móvil a la mansión de Elvis, y el resultado fueron 2 sesiones de grabación. Sin embargo, estas no fueron nada placenteras para el rey, quien tuvo que hacer un gran esfuerzo para llevarlas adelante. En julio de 1976, Vernon Presley, el padre de Elvis, tomó la decisión de despedir a 3 guardaespaldas de confianza de su hijo. El comunicado oficial indicaba que había una necesidad de reducir gastos en la plantilla, aunque corrían rumores de que estos hombres de seguridad se habían excedido en el uso de la fuerza con varios fanáticos. Sin embargo, versiones posteriores indicaron que en realidad estos guardaespaldas solían filtrar información a la prensa y que su despido estaba ligado al hecho de que daban declaraciones haciendo énfasis en la adicción de Elvis a las drogas. De cierta forma, su familia trataba de cuidarlo, pero era obvio que no atravesaba un buen momento. De igual manera, en noviembre de 1976, Elvis y Linda Thompson se separaron. Al poco tiempo, el cantante se involucró sentimentalmente con Ginger Alden, una actriz y modelo a la que le propuso matrimonio tan solo 2 meses después. El rey del rock and roll parecía encontrar un nuevo amor, aunque no le serviría de mucho. La llegada de 1977 encontró a Elvis en su peor momento. Sus shows ya no eran iguales. Su apariencia física era dominada por el sobrepeso. Sus enormes patillas y las camisas abiertas no hacían más que resaltar un aspecto a duras penas atractivo. Se movía con dificultad. Su gracia en el escenario se desvanecía y su forma de cantar alternaba entre balbuceos y una respiración complicada. Algunos periodistas decían que se había convertido en una caricatura de sí mismo. Tal es así que le resultaba cada vez más difícil sacar adelante sus shows, los cuales duraban cada vez menos. En una ocasión llegó a estar en el escenario por menos de 1 hora, desorientado y confundido. En otra oportunidad directamente no llegó a presentarse, ya que era incapaz de abandonar su cama en el hotel, lo que dio como resultado que se cancelara la gira completa. Pero esto no le impidió seguir comprometiéndose con una agenda de más y más conciertos. Se lo vio nervioso y con dificultades para hablar en otro show.
sin poder realizar nada parecido a algunos de sus famosos movimientos. Los fanáticos se irritaban, pero para Elvis las cosas seguían un curso normal y parecía no escuchar. Cuando no estaba de gira, su encierro comenzó a hacerse más severo, volcándose cada vez más en su libro de espiritualidad y numerología. En una ocasión, uno de sus primos declaró que Presley solía sentarse en su habitación y hablaba solo durante horas. Sus escapaces mentales se hacían cada vez más frecuentes. Para colmo, el 1 de agosto de 1977 se publicó Elvis, What's Happening?, un libro coescrito por los guardaespaldas despedido el año anterior. Este fue el primer material que sacó a la luz los años oscuros de Presley, en el cual se contaba sus adicciones a las drogas y su deterioro físico. La publicación de este libro generó en Elvis una profunda depresión e incluso intentó frenar la salida ofreciéndole una importante suma de dinero a la editorial responsable, pero nada funcionó y para ese entonces sus diversas enfermedades presentaban un cuadro médico agravado por el consumo excesivo de drogas. Se sabía que para esa fecha Elvis sufría de glaucoma, hipertensión arterial, daños en el hígado y constipación. Su último concierto fue el 26 de junio en el Market Square Arena en Indianápolis. Ese fue el último contacto del rey con sus fanáticos. Era el 15 de agosto de 1977 cuando Elvis Presley, junto a algunos de sus guardaespaldas y acompañantes habituales, hizo una visita al dentista a las 11 de la noche. Sus horarios eran erráticos y diferentes a los normales, y luego de una limpieza bucal y el arreglo de un par de caries, Elvis volvió a Graceland. Ya en su mansión, trató de convencer a su novia Ginger de que lo acompañara en la gira que empezaría el otro día, pero ella se negó. La noche transcurrió con normalidad, pero a las 2 de la mañana llamó por teléfono a su médico, el Dr. Nick, y le dijo que uno de los arreglos dentales le dolía mucho. Sin dudar, como en otras tantas ocasiones, el médico le extendió varias recetas que uno de los asistentes de Elvis pasó a buscar. Varios de sus amigos vivían en el predio de los alrededores de la mansión, y a las 4 de la madrugada, por más que lloviznaba, Elvis levantó a 2 de ellos para jugar un partido de racquetball. Al terminar, tal vez para hacer tiempo, se puso a tocar el piano a la espera de sus medicamentos. Su asistente llegó poco después con 3 bolsas, las cuales contenían un amplio surtido de antidepresivos y placebos que probablemente ayudarían a dormir al rey. Sin embargo, el sol había asomado y seguía sin dormir. Fue así como alrededor de las 9 de la mañana despertó a Ginger para decirle que iba a leer al baño. Desorientada, su novia solo atinó a decirle que no se quedara dormido allí y volvió a sumirse en su sueño. Fueron las últimas palabras que cruzaron. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando despertó y encontró vacío el lado de la cama que correspondía a su novio. Ginger llamó por teléfono a su madre y cuando cortó se dirigió al cuarto de baño, pensando que al final Elvis sí se había dormido allí. Sin embargo, la escena que la recibió fue mucho más impactante. El baño de la mansión era una habitación que contaba con un inodoro de color negro, con incrustaciones de oro, un verdadero trono. Además tenía una televisión, 2 teléfonos, un comunicador interno, varios sillones y una ducha circular de 3 metros de diámetro con una silla en el centro. Elvis, el rey del rock and roll, estaba tirado en el suelo con los pantalones de pijama enredados en los tobillos. Su rostro daba contra el suelo, pegado a un charco de vómito que ensuciaba la alfombra. Desesperada, Ginger dio la voz de alarma. El primero en llegar fue uno de los guardaespaldas, quien trató de reanimarlo sin éxito. Los médicos llegaron e intentaron, pero tampoco lo consiguieron. Era el 16 de agosto de 1977. A los 42 años de edad, Elvis había abandonado el edificio. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Luego de la muerte de Elvis, los fanáticos realizaron una vigilia en la mansión Graceland durante mucho tiempo. Por esos días las líneas telefónicas colapsaron y las florerías se quedaron sin mercadería.
A modo de homenaje, las emisoras de radio de todo el mundo se encargaron de pasar su música día y noche. Los rumores comenzaron a correr y nadie sabía a ciencia cierta la causa de su muerte. Se hablaba de sobredosis de droga, un infarto, una prescripción médica errónea y hasta de un asesinato. George Nichopoulos, el famoso Dr. Nick, fue investigado por un tribunal médico en 1979. Hubo un fuerte impacto en la opinión pública cuando se conoció que en 1977 había recetado alrededor de 10.000 dosis de medicamentos a nombre de Elvis. Su excusa fue que, en realidad, todas esas drogas eran para el rey y sus séquitos. La controversia sobre su muerte, sobre si verdaderamente la causa había sido una sobredosis o un infarto, no se zanjó hasta 1994. La conclusión final fue un ataque al corazón y dio por terminado un debate mítico sobre el rey eterno del rock and roll. Posteriormente, en 1995, el Dr. Nick perdería su licencia médica producto de esta investigación, la cual revelaría que el corazón de Elvis tenía el doble de su tamaño normal. Además, sus vasos coronarios presentaban severos problemas y se le descubrió una deficiencia respiratoria junto a un trastorno del sistema inmunológico. Como suele darse ante la muerte de un ícono, muchos no terminaban de aceptar la desaparición física de Elvis, la primera estrella del rock and roll y uno de los mayores personajes del siglo XX, se había ido para siempre. Tal vez por eso se desencadenaron innumerables teorías que establecen que en realidad Elvis no murió, sino que elaboró un cuidadoso plan para fingir su fallecimiento y escapar de una vida de flashes y fama que ya lo tenían cansado. Mucho se ha dicho y escrito. Hay quienes aseguran haberlo visto comprar un pasaje de avión a Buenos Aires pocos días después de su fallecimiento. Incluso este hombre había utilizado el nombre de John Burroughs, uno de los alias que solía utilizar Elvis cuando se registraba en los hoteles durante sus giras. Por otra parte, se dice que en realidad todo fue orquestado junto al FBI. Se sabe que el rey, a pesar de tener una prolífica carrera, realizó el servicio militar entre 1958 y 1960. Su sentir patriótico era muy fuerte y su acercamiento ideológico estaba en contra de la cultura hippie. Incluso llegó a entrevistarse con el presidente Richard Nixon, mostrándose en las antípodas de otro músico del momento, John Lennon. Acá quiero hacer una pausa para mencionarte que el relato misterioso de la muerte de John Lennon también está en mi canal para que puedas echarle un vistazo. La teoría establece que el compromiso de Elvis con su país era tal que se dedicaba a señalar a aquellos artistas que resultaban un peligro para la nación. En esta línea, había ayudado a destapar a una organización vinculada con la mafia, por lo que debió pasar a formar parte del programa de protección a testigos y fingir su muerte era la mejor manera de esconderse. Incluso hay una página de Facebook con el nombre Evidence Elvis Presley is Alive, la cual estalló en enero del 2017, cuando compartió una foto de un hombre corpulento y con barba, que asistió a la conmemoración por el nacimiento de Elvis en Graceland. Este hombre era muy parecido e iba acompañado de algunos guardaespaldas. Algunos medios llegaron a insinuar que en realidad Elvis no murió en 1977, sino en 1993, y que la causa de muerte fue una diabetes. Las conspiraciones más disparatadas establecen que directamente Elvis abandonó el planeta Tierra. Lo cierto es que nunca nadie reclamó el cobro de su seguro de vida, lo que da margen para que las teorías sigan surgiendo. Al día de hoy, Elvis Presley tendría 87 años, pero su legado en el mundo de la música será siempre inmortal.